Bueno, continuamos hablando de los lípidos. En este momento nos vamos a enfocar en los lípidos de membrana. Tenemos entonces que la parte lipídica en la membrana es la más abundante. Bueno, eso va a depender mucho de la membrana que estemos hablando, pero siempre diciendo que sí es uno de los componentes más importantes, ya que la parte lipídica, al ser hidrofóbica, no permite la entrada y salida indiscriminada de sustancias como el agua, que es una molécula pues hidrofílica. También hay que decir que esta parte hidrofóbica regula también la entrada de iones como tal. Bien, hay unos lípidos de membrana importantes, digamos que son los más abundantes. Hablamos de los fosfoglicéridos o fosfolípidos, que son los lípidos de membrana más conocidos. Tenemos los glucoglicerofosfolípidos. Es importante decir que el nombre me da referencia a los componentes. En este caso, gluco hace referencia a que un componente es carbohidrato, glicero que viene del glicerol, fosfo que tiene un grupo fosfato. Tenemos los glucoglicerolípidos, miren que no tiene grupo fosfato, el colesterol y los esfingolípidos. Tenemos aquí los fosfolípidos, vemos que tiene el glicerol o digamos que su precursor fue el glicerol y vemos que tiene dos grupos acetil. Característica, tiene un grupo fosfato. Ahora, ese grupo fosfato puede estar unido, en este caso, a una X, y vemos que X puede ser una diversidad de moléculas. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de fosfolípidos como tal. Característica química de los lípidos de membrana. Siempre tienen dos cadenas R, ¿cierto? Que son hidrofóbicas, que vienen de los grupos acil, de los ácidos grasos, y el grupo fosfato o un grupo terminal que tiene características hidrofílicas. Esta es la parte que se acomoda como tal en el exterior, digamos, o en el interior de la membrana, porque es la parte que puede tener contacto con el medio acuoso. Bien, tenemos que según la molécula CAR puede tomar diferentes nombres como tal. El lípido, el fosfolípido, tenemos si es hidrógeno, se denomina ácido fosfatídico, por ejemplo. ¿Sí? Continuamos con los, ¿no? Aquí todavía tenemos una imagen de los fosfolípidos. Hay que decir que es abundante en los animales, plantas y bacterias, por eso son los más conocidos. Quise colocar esta imagen principalmente para que reconozcamos por qué se dibuja de esta forma la membrana. Vemos que estos dos palitos hacen referencia a las cadenas R, que vienen de los ácidos grasos, y la bolita, que es la parte hidrofílica que les mencionaba anteriormente, hace referencia al grupo fosfato como tal. Entonces es importante reconocer por qué los dibujan de esa forma. Tenemos los glucoglicerolípidos. En este caso, gluco hace referencia, como les mencionaba, a un carbohidrato. Miren que las dos moléculas que tenemos acá, estamos haciendo referencia a la galactosa. ¿Sí? Tenemos entonces que es la unión de un lípido con carbohidrato y que tiene también o que proviene del glicerol. ¿Sí? Estos son muy abundantes en las plantas y en las bacterias extremófilas. Se propone que estos glucoglicerolípidos son los lípidos de membrana más abundantes en los cloroplastos. Tenemos el colesterol, es muy común en las membranas animales, se relaciona con que disminuye la flexibilidad. Esto es importante ya que protege como tal la membrana animal de los líquidos. ¿Sí? No aparece en las membranas de plantas ni en bacterias. Esto probablemente es porque las plantas y bacterias tienen pared y esa pared como tal favorece el que estén más protegidas. ¿Sí? Digamos pues como tal de los líquidos. Tenemos entonces que el colesterol como tal es esta estructura que muestro allí. Sin embargo, puede tener diferentes cadenas R. En este caso corresponde al ergosterol, que es un lípido que proviene del colesterol, digamos un ergosterol, que es común como tal en las plantas. ¿Sí? Vemos allí que los esteroles en la célula vegetal,
digamos, más comunes son el beta-cistoesterol, que se encuentra en la soja, el campesterol, que se encuentra en plátano, café, pepino y cebolla, y el estigmasterol, que se encuentra en la soja, verduras y legumbres. Hay que decir que también se encuentran en los lípidos, en los hongos. Bien, tenemos entonces los esfingolípidos. Estos esfingolípidos no son abundantes en las plantas ni en las bacterias, pero sí lo son en las membranas de los animales, principalmente en las membranas que constituyen el sistema nervioso central. Tenemos entonces que provienen de la esfingosina. Miren que aquí ya nos está hablando de glicerol. Tenemos entonces que esa esfingosina se caracteriza porque tiene un grupo o es o tiene nitrógeno como tal, ¿sí? Se denomina esfingol. Y este grupo R, esa X, que está unida a este oxígeno, también puede ser diferentes moléculas. Vemos que dependiendo de quién sea esta X, va a tomar diferentes nombres. Si observan ustedes, también aquí puede ser grupos o carbohidratos como tal, ¿sí? Y en ese caso estaríamos hablando de glucoesfingolípidos, que son importantes, como ya lo mencioné, en el sistema nervioso. Tenemos aquí la esfingomielina, que es un componente muy importante. Ustedes han escuchado la mielina de las neuronas como tal. Aquí tenemos un esquema general donde nos muestran los lípidos de membrana, ¿sí? Tenemos los fosfolípidos como glicerofosfolípidos y esfingolípidos, ¿sí? Tenemos los glicolípidos, es decir, los que tienen como tal carbohidratos, y otros lípidos que pueden hacer o que componen la membrana de las arqueobacterias.